He aquí que en los postreros tiempos enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. El hablar palabra de Dios, no cualquiera se atreve a oírlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en estos tiempos es rechazada y menospreciado. ¿Por qué cree usted que la palabra a usted no le atrae leer esto lo que está escrito en la Biblia? Porque mucha gente se capta y dice, ¿dónde está Dios? Cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay maremotos, tsunamis, inundaciones, cada vez que tiembla la tierra, la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Pero usted sabe muy bien que Dios está en todo lugar, y cada vez que usted rechaza la palabra, usted está rechazando a Dios. Si Dios quiere que habite en tu casa, en tu hogar, en tu familia, usted tiene que abrirle su corazón al dador de la vida. La gente dice, ¿dónde está Dios? Y cuando vemos los terremotos, los maremotos, los tsunamis, tornados grandes, inundaciones, la gente dice, ¿pero dónde está Dios? ¿A dónde estaba Dios? Donde murieron más de 1000 personas en ese potente terremoto que hubo aquí, por el Medio Oriente, por el África. ¿Dónde estaba Dios cuando hubo grandes inundaciones y muchas casas fueron sepultadas por las fuertes inundaciones? ¿Dónde está Dios? Dice la gente. Pero Dios está siempre en todo lugar. Lo que pasa es que mucha gente ha puesto en segundo, en tercer, en cuarto lugar a Dios, y ha puesto en primer lugar las cosas materiales, ha puesto en primer lugar las vanidades, ha puesto tanto entretenimiento. Pero Dios sigue todavía en estos tiempos llamando al hombre para que se arrepienta ya y aprovecha la oportunidad de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? Cuando la Biblia dice, mire, ve, la Biblia dice en Proverbios capítulo 15, verso 3, que Dios está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Escuche bien, Dios está en todo lugar. Dios no es un crucifijo, no es una estatua, no es una imagen. Dios está en todo lugar. La Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y mire lo que la Biblia dice. El profeta Amós capítulo 8, versículo 11. Una profecía para los últimos tiempos. Una profecía que está a punto ya de cumplirse. Que la Biblia dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La Biblia dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, correrán por todas partes buscando la palabra de Dios, pero no lo podrán encontrar, dice la Biblia. Mire que llegará el tiempo que la gente irá errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, correrán por todas partes buscando la palabra de Dios, pero no la van a poder encontrar. En ese momento va a haber una necesidad terrible de la palabra de Dios. Una ausencia de Dios habrá sobre la tierra. Esa ausencia de Dios que va a haber sobre la tierra va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Porque todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía estamos aquí en este tiempo de gracia, donde se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dispuesto para que usted pueda arrepentirse de su pecado y pueda tomarlo como su hijo. Pero llegará el tiempo que ya no estarán. ¿Por qué? Porque el anticristo tomará el control de este mundo. Será en el tiempo de la gran tribulación. En ese momento se va a frenar la palabra de Dios. En ese momento van a desaparecer todo lo que sea Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios, para que se le rinda culto a la personalidad, para que se hable solamente de aquel personaje que la Biblia dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que la Biblia dice que es una bestia que viene a poder hablarle de una falsa paz aquí sobre la tierra, pero no habrá paz para aquella persona, porque ese hombre viene disfrazado para poder poner imposición sobre esta humanidad. Pero hoy todavía predicamos, hoy todavía hablamos, hoy todavía advertimos, hoy todavía te hablamos de la palabra de Dios. Todavía estamos en tiempo de gracia. Aprovecha la oportunidad. La Biblia dice que en los postreros tiempos enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, correrán por todas partes
buscando la palabra de Dios, pero no la van a poder hallar. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay un texto bíblico que puede cambiar tu vida. Pero a pesar que nosotros damos estas invitaciones, estos volantes, estos tratados, la gente no lo quiere recibir. Pero si aquí entregamos entrada para los conciertos, entrada para ir a ver a 3, 4 pelucones que están con una guitarra eléctrica cantando hasta las 3, 4 de la mañana, eso la gente sí lo quiere recibir. Pero aquí la palabra de Dios la desprecia, la rechaza, la menosprecia, no la quieren recibir, no la quieren aceptar. Pero hoy en día todavía hay esperanza. Dios todavía está con su brazo de amor, con su brazo de misericordia, esperando que el hombre pueda arrepentirse. Y la Biblia dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, correrán por todas partes, buscando la palabra de Dios, pero no la van a encontrar, dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo no creo lo que diga la gente, yo creo lo que la Biblia dice. Hay gente que cree en lo que dicen los hombres, pero no les gusta creer lo que dice la palabra del Señor. Mucha gente prefiere creer lo que dicen ciertas personas, pero no creen lo que dice la Biblia. Mientras yo escuchaba de una persona que decía, ¿y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho el doctor? El doctor me ha dicho que no tome agua por 3 días. Y la gente no toma agua por 3 días. El doctor me ha dicho que tome la pastilla cada 4 o 5 horas. Y están con el reloj buscando la hora pica para que lo puedan tomar. Pero aquí nosotros te hablamos de la Biblia y la gente no lo quiere aceptar. Te hablamos que aquí hay un Dios todopoderoso, que Él hace milagros, que Él hace sanidades, que Él saca toda enfermedad y se la lleva, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús nosotros oramos y toda enfermedad empieza a perder fuerza, porque el nombre de Jesús tiene poder. Que la Biblia dice que por la llaga de Cristo eres sanado, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia sigue hablando, sigue llamando al hombre en estos tiempos para que pueda acercarse a Él. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Que la gente desprecia la palabra, rechaza la palabra, no la quiere oír, no la quiere escuchar, pero todavía hay esperanza de salvación. Aprovecha la oportunidad, aprovechalo ya. La Biblia dice, ¿por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, la Biblia dice, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué no le llama la atención a la persona la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios confronta a la persona, le hace ver su condición en la que se encuentra. Porque la condición del hombre en estos tiempos es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si el hombre no se arrepiente, tendrá su parte en la condenación. Porque a través de la palabra usted puede ver la condición en la que se encuentra cada persona. Porque en la Biblia nos da a entender que la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Y en estos tiempos lo que más abunda sobre la tierra es que la gente practica el pecado constantemente. Y eso no lo puede evitar. ¿Sabe cuándo vas a poder evitar? Cuando usted acepte a Cristo como su Salvador y permite que Él pueda guiarle a hacer su voluntad. Pero en estos tiempos, mientras usted rechace la palabra, mientras usted rechace a Jesucristo, al que todo lo puede y no hay nada imposible para Él, usted seguirá haciendo lo malo. Usted seguirá siendo instrumento del enemigo. Porque si hay alguien que no quiere que escuches este mensaje de salvación, es el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo sabe muy bien que cuando un hombre reconoce su falta, su pecado, reconoce la palabra de Dios y la cree, sabe muy bien que esa persona va a ser un instrumento en la mano de Dios. Pero él no quiere que usted sea instrumento en la mano de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo, hablando del diablo,
El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. El diablo sabe muy bien que él ha cegado a mucha gente para que usted no escuche el evangelio, para que usted no escuche la palabra de Dios. Él ha puesto una venda en los ojos de mucha gente para que no le atraiga la palabra, para que no le guste el mensaje. Pero todavía seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos llevando este mensaje para que usted encuentre la salvación. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y la verdad está aquí en la Biblia. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Déjame decir que por la palabra usted será juzgado en el tiempo final. Usted será juzgado por la palabra en el tiempo final. ¿Cuántas veces la rechazó? ¿Cuántas veces la menospreció? ¿Cuántas veces Dios te hace la invitación, el llamado, y usted se ha resistido? Ahí la Biblia dice que por tu palabra, por la palabra de Dios, será juzgado la persona. Por eso hemos predicado en varias oportunidades, hablando acerca de que los libros fueron abiertos, acerca de aquellos libros donde están las obras de cada persona, de lo que ha hecho la persona aquí en la tierra. Pero aquí todavía podemos hablarte de que hay oportunidad de salvación. Esto es lo más importante para el hombre, que todavía hay oportunidad de salvación. Todavía Dios te da la oportunidad para que encuentre la salvación. Todavía Dios te da la oportunidad para que usted sea libre del pecado, para que usted pueda tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: he aquí, dice el Señor, que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, correrán por todas partes, buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán. Aquí todavía hay libertad. Aquí todavía usted tiene libertad para que pueda acercarse a un culto, para que usted pueda profesar una religión. Todavía hay libertad, pero en estos tiempos, mire, ve, la gente no quiere arrepentirse de sus pecados. La gente no quiere creer en el evangelio. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, que Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí define todo del hombre, mire, ve. Ahí define todo lo que Jesús quiere hacer con el hombre en esta tierra. Está diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Mire lo que Dios quiere que usted haga. Tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer en el evangelio. El evangelio tiene que creer en este evangelio, lo que está escrito en la Biblia, lo que Jesús encomendó a mucha gente en estos tiempos, pero la gente no se quiere arrepentir. En una oportunidad, cuando los discípulos fueron comisionados para que puedan ir a predicar la palabra, Jesús habló en Marcos capítulo 9, verso 13. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dice la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 13, verso 14, Jesús le habla a sus discípulos cuando les envía a predicar la palabra y le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues ya aprendé lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para el arrepentimiento. Imagínese usted, en aquellos tiempos, cuando Jesús vino a esta tierra a traer la enseñanza, la doctrina de parte de Dios, había mucha gente en la tierra que se le llamaban los fariseos y los saduceos. Aquellas personas que tenían tanto conocimiento, tanto intelecto, que conocían de las leyes de Moisés, sabían tantas leyes, eran personas que eran celosos en aquella costumbre que ellos profesaban. Pero cuando Jesús vino a traer un mensaje de salvación, a aquella persona le costaba creer esa palabra de parte de Jesús.
Aquellas personas se resistían al mensaje, se resistían a la palabra, así como hoy en día la gente se resiste a la palabra de Dios, se resiste a creer que Jesús es el verdadero Dios, se resiste a creer que Jesús es el Salvador. La gente piensa que la religión lo va a salvar. Aquellas personas se resistían a la palabra, se resistían al mensaje, y Jesucristo le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque hay mucha gente que está herida, está lastimada, hay personas que tienen delirio de persecución, hay personas que están pasando por una etapa de depresión, están pasando momentos tan desagradables, personas que su familiar se le ha muerto, personas que están totalmente enfermas, que los médicos le han dicho que le quedan pocos meses de vida. Hay personas que están enfermas espiritualmente, que no pueden conciliar el sueño, que tienen ataques depresivos. La Biblia dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la Biblia dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia de Dios es tan grande que el hombre no lo puede entender. La misericordia de Dios es tan grande que el hombre no lo quiere reconocer. ¿Hasta dónde la misericordia de Dios tan grande? Que a pesar que ha habido personas que han cometido tantas cosas aquí en la tierra, que han asesinado, que han sido gente que ha hecho tanto daño en esta tierra, al instante cuando creyeron en la palabra, tuvieron la oportunidad de encontrar la salvación. Pero hay mucha gente que no ha cometido tanto daño, que han sido personas de buen testimonio, pero que han rechazado su salvación, han muerto, pero están en un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque para ser salvos necesitamos a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay nada, sin Jesucristo no hay salvación. Jesucristo es la puerta de salvación. Por eso él mismo dice: yo soy la puerta, el que entrar en ella será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Porque hay mucha gente que dice: hermanito, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, tengo plata, tengo carro, tengo casa, tengo toda mi familia que está a mi lado, estoy bien, hermano, yo no necesito de Dios. El que necesita es el borracho, el que necesita son aquellos que están drogándose ahí en el parque, ellos necesitan de Dios. El delincuente, ellos necesitan. Yo estoy bien, hermano, yo hago sacrificio, yo hago penitencia, yo estoy bien, hermanito, yo no necesito de Dios. Predícale a aquel delincuente, predícale a aquella prostituta, predícale a aquella persona que están en una cantina tomando, porque yo no necesito de Dios. Así era en aquel tiempo cuando Jesús traía este mensaje a este mundo. Por eso le dice a sus discípulos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque hay mucha gente que se cree que está sana, que se cree que está bien, pero le falta a Jesús, le falta su salvación. Mientras usted rechace a Jesús, usted el día que la muerte lo sorprende, la Biblia dice: ¿dónde pasará la eternidad? Si la eternidad lo quiere pasar con Jesucristo o lo quiere pasar con el diablo en el infierno. Pero aquí en este día te venimos a hablar de la palabra de Dios, palabra de salvación. Jesucristo te está llamando en estos tiempos. Ven a Cristo, corre a Cristo y sálvate. Aprovecha la oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecha la oportunidad. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Aprovecha la oportunidad. Y pues ya aprendí lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para el arrepentimiento, dice la Biblia. Bendito sea el nombre, varoncito. Amigo, sígale. Aprovecha la oportunidad. Estamos en los últimos tiempos. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza de salvación. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué condición te encuentras? Aquí todavía Dios está mostrando su misericordia. Él nos manda a predicar su palabra. Él nos manda a predicar el evangelio. Él nos manda a dar un mensaje de misericordia, llamando al hombre porque todavía hay esperanza. La Biblia dice: mientras hay vida hay esperanza de salvación. Aprovecha la oportunidad. Y para cerrar este mensaje,
Alguien me dirá, hermano, pero a todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? A todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Si todo me ha fallado, lo he intentado todo, he probado todo y nada ha podido ser efectivo en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanito? Prueba a Cristo que Él no te va a fallar. Prueba en Jesús que Él puede cambiar tu vida. Busca urgente de Jesús para que pueda ayudarte en estos tiempos. Él es el único que puede darte vida. Él es el único que puede cambiarte, transformarte, hacerte una nueva criatura. Porque he escuchado personas que dicen, para mí es difícil, hermano. Para mí es difícil dejar este vicio que tengo. Es difícil, he probado todo. Lo he intentado y no puedo dejar este vicio. Pero por más que lo has intentado, intenta con Jesús, que con Él se rompe toda cadena y toda atadura. ¿Cuál es tu problema? ¿Contra qué está batallando? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Si Cristo lo puede solucionar todo. Si Cristo puede darte una oportunidad de salvación. Si de repente usted dice, hermanito, antes yo estaba en los caminos del Señor, pero tengo tiempo que me aparté, tengo tiempo que me descuidé, tengo tiempo que me alejé de los caminos del Señor. Si usted tiene tiempo que se alejó de los caminos del Señor, hoy reconcíliate. Él está llamando a la reconciliación. Él está dando la oportunidad en estos tiempos para que usted pueda reconciliarse, pueda encontrar su salvación. Hermanito, pero mírame, si tú supieras tanto pecado que he cometido, si tú supieras tantas cosas malas que he hecho, yo no creo que tenga perdón. Pero la Biblia dice, aunque tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, que es imposible para Dios. Si usted lo hizo por ignorancia la palabra, pero hoy en día te está dando la oportunidad. No pierdas esta oportunidad, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, amigo. Todavía hay esperanza. La otra vez mientras predicaba en este parque había un varón que estaba con una fuerte depresión. Ya estaba quebrantado aquí en este parque, pero no tenía la valentía de acercarse, hasta que tuve que acercarme a él para traerlo aquí a este momento que predicaba. Pero aún así, a pesar de todo, aquel hombre todavía se resistía a creer en el Evangelio, a creer en Jesús, porque es verdad, en estos tiempos lo que usted necesita, tiene que tener fe en Jesús. Tiene que creer que Jesús lo puede cambiar. No tiene que usted dudar, usted tiene que creer, porque si usted no cree en Jesús, es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se le acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Dios te bendiga. ¿Quiere que haga una oración por usted? Acércate. Vamos a orar por ti. Y de esta manera estamos aquí en este lugar, dando la oportunidad para que el hombre crea en su palabra. La Biblia dice, pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Que es imposible para Dios. Si su palabra dice, pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán, que es imposible para Él. Soy testigo que anteriormente yo tenía una fuerte presión arterial. Los médicos me dijeron, ¿sabes qué, amiguito? Ve y tienes que medirte la presión. Estaba de 9 a 15. La presión estaba alta. Y me decían, mira, que si esta presión no baja, vas a tener que tomar pastillas de por vida. Y para mí me era muy imposible creer. ¿Por qué? Porque soy un predicador de la palabra. Siempre le llamo a la gente para orar por ellos, que le presento a Cristo que lo puede sanar, y al instante el Señor hace una obra sobre su vida. Pero ¿cómo es posible que yo tenga ese problema? Tengo que acudir a un médico. Si tengo al Cristo de poder, si tengo aquel que ha transformado mi vida, si tengo aquel que hizo un milagro poderoso en mi vida, ya que nadie me podía cambiar.
Efectivamente, pasaron los días y la presión seguía igual. La presión aumentaba. Seguía con los dolores en mi corazón, dolores en mi cabeza, porque eso hace la presión. Al bombear la sangre con fuerza al corazón, empieza a tener problemas, dolores en la cabeza o fuertes malestares en el corazón. Y seguía yo insistiendo en la fe, seguía clamando al Dios Todopoderoso. Pasaron varios días y yo dije, no voy a tomar esa pastilla. Yo no quiero tomar esa pastilla. Yo creo en un Cristo de poder. Yo creo en aquel que hace milagros. Y seguía insistiendo en mi fe. Pasaron 3, 4 meses y la presión seguía como parecía que bajaba, pero seguía igual, hasta que han pasado más de 2 años, y hasta ahora, como usted lo puede ver, nada ni nadie ha podido hacer algo por mí, solamente el Cristo de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Los dolores se fueron, los malestares se fueron. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Acércate. Te voy a presentar a un Cristo. Mira, quiero orar por ti. ¿Cuál es tu nombre? Así, pero para que te fortalezca. Para que te fortalezca espiritualmente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como usted lo puede ver, todavía hay esperanza de salvación. A mí me llama mucho la atención personas que tienen que andar con pastillas y medicamentos. Cuando hay un Cristo poderoso, porque al diablo le conviene que usted no crea en Jesús. Si la Biblia dice que el nombre de Jesús tiene poder, que es imposible para él. Si la Biblia misma dice que cuando Jesucristo entraba por una aldea o iba por una plaza, los enfermos los sacaban de los hospitales y lo ponían en la vereda, que dice la Biblia que tan solamente tocando el manto de Jesús, todas las personas que tocaban el manto eran sanos de toda enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. La Biblia dice que había un hombre que estaba totalmente endemoniado, que sus amigos no lo querían. Su familia lo había despreciado. Aquel hombre estaba fuera de la ciudad, estaba por los sepulcros, dando grandes voces y grandes gritos. Aquel hombre dice que agarraba la piedra y la rompía, las cadenas las hacía pedazos. Nadie se atrevía a pasar por el lugar donde aquel estaba. Pero la Biblia dice que Jesucristo bajó de la barca y se fue en dirección de aquel hombre, se fue en dirección de Gadara. Y al pisar la tierra, dice la Biblia, los demonios sintieron el poder que había en Jesús. Y rápidamente corrieron a Jesús y se postraron ante él. Y caían postrados ante Jesús. Y le decían, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Todavía no, todavía no. Y Jesucristo seguía ahí, firme para poder libertar a aquel endemoniado. Y los demonios le decían, ¿sabe qué? Envíanos a donde están esos cerdos. Y efectivamente Jesús dio la orden, y al instante aquel que estaba endemoniado fue libre. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. A mí me cuesta creer que hay mucha gente que tiene fuertes dolores en la cabeza y no quieren que Cristo lo pueda libertar. Hay personas que tienen ataques espirituales y no quieren que Cristo pueda libertarlo. Si aquí está el Salvador, aquí está el dador de la vida, aquí está el Redentor. Jesucristo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Ahí estoy en medio de ellos, dice el Señor. Por eso que te hablamos aquí de Jesús. Hay gente que dice, hermanito, dice, yo no veo el corazón de Jesús. Yo no veo la Virgen María. Yo no veo ningún cuadro, ninguna estatua aquí. Es que nosotros no predicamos estatuas, ni cuadros, ni imágenes. Porque detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, hay un demonio, dice la Biblia. Aquí te hablamos del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Eso es lo que hacemos en estos tiempos. Eso es lo que predicamos en estos tiempos. Mucha gente le cuesta creer en Jesús porque el diablo se ha encargado de robar la fe de mucha gente. El diablo lo que ha sembrado en mucha gente, Dios le bendiga. El diablo lo que ha sembrado en mucha gente es sembrarle resentimiento, raíces de amargura, odio, rencor y tanta cosa negativa donde no obra Dios. Pero deja que tu corazón se vacíe de todo eso para que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida.
y pueda guiarte a toda verdad. Ya estamos en estos tiempos predicando su palabra, predicando la verdad, predicando el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Biblia. El evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que hacemos, predicando de un Cristo verdadero, de un Cristo real, que no es cuento, que no es fábula, que Él todavía está llamando en estos tiempos al arrepentimiento, que la Biblia misma dice. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. La condición del hombre es que está muerto en sus delitos y pecados. La solución, Jesucristo el Salvador. Jesucristo es la solución para todo problema que hay. Hay mucha gente que prefiere correr a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a los espiritistas. Cada vez que tienen problemas, cada vez que están decepcionados, cada vez que hay traición en su matrimonio, cada vez que siente que su esposa está a punto de abandonar su casa, y ahí se van a los brujos, se van a los hechiceros, a los agoreros, para que le lean las cartas, para que le lean el tarot, para que le pasen tantas cosas a la persona, pero no prefieren correr rendido a los pies de Jesús, porque Cristo restaura hogares, restaura familia, restaura matrimonio, porque Jesucristo, Él mismo dijo que solamente a través de Jesucristo hay esperanza para este mundo. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Y vamos cerrando ya este mensaje, haciendo la invitación. Sé que usted está aquí en este lugar. Hay mucha gente que pasa por este lugar. Algunos están desesperados. Algunos sienten que no tienen tiempo para Dios. Porque eso es lo que dice la gente: yo no tengo tiempo, hermano, el carro me deja. Estoy corriendo acá a la estación del tren. Estoy corriendo a la estación aquí en Metropolitano. Porque ya la hora se ha pasado. No tiene tiempo ni siquiera un minuto para escuchar la palabra de Dios. Hay un dicho que dice: más vale perder un minuto que la vida en un minuto. La otra vez aquí nomás por Abancay. Aquí entre Abancay y Grao. Jamás en su vida pensó un hombre que iba con toda su familia en su automóvil, y mientras un hombre se acercó para limpiarle la parabrisa, para limpiarle las lunas, aquel hombre se resistió en que lo limpiaran, y porque le insultaron le dijo algo. El hombre, mientras manejaba el carro, prefirió dejar a su familia, y al salirse, al instante fue interceptado con un fuerte golpe que le dieron con una arma blanca, y le quitó la vida en delante de sus propios hijos, en delante de su esposa. Y así está la sociedad, así está la humanidad. Uno nunca sabe, en cualquier momento la muerte lo pueda sorprender. He escuchado de gente que dice: me acabo de ir al médico y dice que mi salud está bien, mi presión está bien, me han sacado tantos exámenes a la glucosa, me han sacado exámenes a la sangre, a los riñones, estoy perfectamente bien, tengo para muchos años de vida. Pero no se da cuenta que a la semana, a las 2 semanas, cuando se va de viaje a las fiestas patronales, como no hace mucho aquí en Huancavelica, más de 20 personas cayeron a un abismo en un bus que iban en dirección a Huancavelica, porque en estos tiempos de las fiestas patronales mucha gente le gusta viajar a su pueblo para que le rinda culto a la Virgen de la Mercedes, para que le rinda culto a San Judas Tadeo, para que le rinda culto a la Virgen de la Candelaria. Otros están viniendo de viaje aquí a Lima, porque en el mes de octubre es el mes morado, es el mes del Cristo de Pachacamía, es el mes de los Señores de los Milagros, y la gente anda en esos pensamientos, pero no sabe que la vida en cualquier momento la puede perder. Todavía hay esperanza, Cristo está a la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecha la oportunidad. Se acerca el Señor de los Milagros, dice. Ya estamos en el mes morado, todo el mes de octubre, Señor de los Milagros. Y la gente es impulsado a la idolatría, impulsado a darle culto a las imágenes. Y todo este mes de octubre, el mes morado, la gente ya se está vistiendo de morado. No sabe que todo eso es idolatría. Todo eso atenta contra la ley de Dios.
Porque si hay algo que condena a Dios, es a la idolatría. Y eso trae maldición a tu casa, a tu familia, a tus hogares, a tu trabajo. Eso trae maldición en tu familia. Usted reprenda toda idolatría y acepte a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Aprovecha la oportunidad. ¿De dónde nace esto del Señor de los Milagros? Y voy a resaltar ya que estoy hablando, porque esto ya está puerta a puerta, a unos cuantos días, a unas cuantas horas, ya que la gente se empieza a vestir de morado. Y ahí están con su estampita, ahí están con sus velas, ahí están con su vestimenta color morado, para participar en el culto a ese demonio tan grande que tiene aquí atado a mucha gente. Y mire, ve, ¿cómo nace esto del Cristo de Pachacamía o del Señor de los Milagros? Resulta que había un esclavo de Angola, de aquí de África, que había sido traído aquí a Perú. Y en el barrio de Pachacamía, a aquel hombre se le ocurre pintar a un Cristo morado. Se le ocurre hacer una pintura. Y como vio que la gente venían los esclavos a rendirle culto, a prenderle vela, a traerle ahí un montón de ofrecimiento, para que de esta manera empiece la gente a venir y a participar, porque según él decía que hacía milagros, según él hacía que mucha gente se sanaba y todo corriendo la voz. Así es el diablo, que el Señor lo reprenda. Todo se corría la voz y uno por uno la gente fue adoptando esa costumbre. Y hoy en día son millones y millones de personas que siguen al Cristo de Pachacamía, que siguen al Señor de los Milagros, pero detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la Biblia. Reprende toda esa basura y acepta a Cristo como tu Salvador. Bendito sea Dios en esta hora. Vamos ya a hacer